Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya veis, ya tocaba, después de que muchos me lo pidierais, al final me he decidido a poner la cámara, ¿vale? He intentado sacar la mejor calidad posible, más que la imagen, a mí me importa más el audio y el contenido, pero bueno, era algo ya que me habéis pedido muchos y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Bien, hoy vamos a ver una estrategia y vamos a hacer como el otro día, aparte de ver la estrategia, los pasos, cómo ejecutarla, etcétera, vamos a hacerle también un backtesting, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a la pantalla. Perfecto. Fijaros bien, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Son dos indicadores en la temporalidad de 1 hora, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todo, ¿vale? Y empezar de cero. Si os ha gustado el vídeo de la semana pasada donde le hice backtesting a una estrategia, quedaros a ver este porque vamos a hacer prácticamente lo mismo. Incluso voy a intentar mejorarlo un poco más. Voy a hacer un backtesting más largo. Me da igual el tiempo que me lleve y después ya lo ponemos ahí en cámara rápida o lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a quitar todo. Vamos a indicadores. Bien, aquí en favoritos tengo un montón de cosas, ¿vale? Pero lo que vamos a necesitar son dos indicadores. Uno es el Moon Crash Support, que lo tenemos aquí, y otro es el Crash Finder 3 One Hour. Fijaros bien, que sean los mismos, que sean del mismo creador. Vamos a darle un clic a cada uno. Moon Crash Support, un clic por ahí, y Crash Finder, otro clic por ahí. Perfecto. Bien, en el primero entramos en la configuración, es algo muy sutil, ¿vale? De 90 simplemente le vamos a dar el valor de 100, perfecto. Veis que se ha corregido un poquito, vale, ahí está. El Crash Finder tiene nombre de videojuego. El Crash Finder lo vamos a dejar así tal cual. Recordad que estamos en la temporalidad de 1 hora, ¿de acuerdo? Bien, os voy a comentar un poco estos indicadores de qué van, ¿no? Porque de nada vale, como os comenté el otro día, de nada vale poner indicadores en pantalla si al final no sabemos ni lo que es, ni lo que representa, ni nada, ¿vale? En este caso, el Moon Crash Support, que es el indicador que tenemos, ¿vale? Por encima de la gráfica, nos está indicando unas posibles zonas de soporte y de resistencia. Ya sabéis que no tienen nada que ver con las zonas que marcamos de forma manual, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. ¿Son zonas de soporte y de resistencia también? Sí, son zonas donde el precio se puede dar la vuelta, bien sea porque ha llegado a una zona de sobreventa, una zona de sobrecompra, pero ya os digo, por estructura, si miráis una estructura de cualquier gráfica, la mejor manera de trazar las zonas de soporte y de resistencia es de forma manual, por áreas, como hacemos siempre. Me explico, por áreas. Ya sabéis que a mí tampoco me gusta trazar líneas, pero por áreas, así es como se deberían de trazar las líneas de soporte y de resistencia. Esto, aunque tiene que ver, no es lo mismo. Por otra parte, tampoco me está midiendo la volatilidad. La volatilidad nos lo miden las bandas de Bollinger. Aquí ya veis que esto no tiene nada que ver con las bandas de Bollinger. De hecho, aquí tenemos un movimiento fuerte y si tuviéramos aquí las bandas de Bollinger no tendrían nada que ver. Aquí habría una rotura claramente en las bandas de Bollinger. Esto no tiene nada que ver tampoco con las bandas de Bollinger. Digamos que son zonas donde el precio puede estar sobrecomprado o sobrevendido, como si de un RSI se tratase, ¿vale? De hecho, si nos vamos a la página del creador, donde está aquí, es lo que nos dice. Esta es la página del creador, Moon Crash Support, y nos vamos aquí. Mira, si le damos a traducir, pone soporte y resistencia. Soporte y resistencia, nada más. Bien, siguiente indicador, el Crash Finder. Esto, yo por lo que estoy viendo, porque fijaros que estamos en la temporada de 1 hora, y si le hago un poco de zoom, es decir, si reduzco el zoom, estoy viendo que me marca color verde o color rojo solamente cuando hay unas fuertes caídas, que es precisamente donde vamos a entrar nosotros. Ahora mismo estamos en el par de Bitcoin USDT y fijaros que aquí ya me alertó. Bueno, ahora os explico las condiciones, pero fijaros, color verde, la misma palabra lo dice, crash, ¿vale? Cuando el precio se dispara, bien sea en long o bien sea en short. Aquí lo mismo, fijaros que pueden pasar tramos muy grandes sin que haya ningún crash, ¿vale? Nunca mejor dicho. Mucha gente se preguntará, ¿esta estrategia se puede aplicar a otro marco horario? Como por ejemplo 15 minutos, 5 minutos, 4 horas. Se podría. De hecho, yo estoy en el gráfico de 1 hora, ¿vale? Porque aparte de que el Crash Finder 3 por defecto viene diseñado para trabajar con él en 1 hora, pero siempre se puede dar un paso más allá y probar en otras temporalidades, ¿por qué no? ¿Vale? De hecho, si es que lo probáis en otras temporalidades y le hacéis backtesting, me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios, ¿vale? Y bien amigos, vamos a coger un tramo grande, vamos a irnos bastante hasta donde me permita. Vamos a intentar coger un tramo grande. Antes de nada, os voy, ya sabéis,
a explicar la estrategia, que de hecho, bueno, me da igual. Mientras tenga aquí color verde y rojo, os lo puedo explicar muy fácilmente. Vamos a darle al zoom y os voy a explicar la estrategia, porque si hago el backtesting y no os explico la estrategia, pues de poco sirve, ¿no? Bien, fijaros que tenemos una banda por encima de color azul y otra banda por encima de color verde. Hasta ahí todo claro, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es entrar en short cuando el precio rompa esta banda o esta franja de color verde y a su vez tengamos abajo el color rojo en este histograma. Al contrario, lo mismo, pero al revés. Cuando el precio rompa, en este caso, este canal de color azul a vela cerrada, nos cercioramos de que aquí tengamos color verde positivo por encima del nivel 0 y sería nuestro punto de entrada. ¿De acuerdo? Vale, gestión de riesgo, porque esto es bastante interesante, porque a la hora de hacer un backtesting, tanto en TradingView como lo vamos a hacer hoy, como en Excel, tienes que fijar unos parámetros de stop loss y de take profit fijos. Vale, ya sabéis que yo no es lo que recomiendo, porque, bueno, de hecho, los que veis los directos conmigo sabéis que yo no hago eso. Yo me baso en zonas de soporte, de resistencia. Entonces, en una operación puedo asumir un stop loss y en otra operación puedo asumir otro stop loss completamente diferente. Y en cuanto a la toma de ganancias o take profit, lo mismo. En una operación puedo ir con una operación a por un 2, a por un 3, a por un 5%, cuando en otra operación con un 1% me doy por satisfecho y me salgo del mercado, ¿vale? Pero aquí, para hacer backtesting, tenemos que hacerlo así, sí o sí, porque entonces el backtesting no sirve. De nada vale que os haga un backtesting y os diga aquí cerré primero, aquí cerré después, ¿vale? Porque entonces las puedo llevar todas al acierto. Me explico, las puedo llevar todas al acierto o todas al fallo, y esa no es la intención, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos unos parámetros fijos para todas las estrategias y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, imaginaros que esta vamos a entrarla en short, ¿vale? Esa vela cerrada, tenemos que cerciorarnos de que está tanto abajo como arriba el color rojo, ¿vale? A vela cerrada. Vamos a marcar el punto. Antes de nada, cierra esta vela por fuera, sería este nuestro punto de entrada. Nos cercioramos de que abajo está el color rojo, sí está el color rojo. Bien, ya tenemos nuestro punto de entrada, ¿vale? Voy a simular aquí una de cada ejemplo antes de empezar el backtesting para que lo veáis, ¿eh? Yo ya os decía que estos vídeos quería que fuesen un poco más cortos, pero es que es imposible porque ahora, aunque ponga el backtesting así en modo rápido, va a ver, son vídeos largos, ¿vale? Posición corta, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para hacerlo bien, que vaya a 1 a 1? Porque vamos a hacer una gestión de 1 a 1. Bien, vamos a llevar el stop loss en todas las que hagan el backtesting, a esta parte del canal, a la otra parte del canal. Fijaros que el canal son dos líneas, ¿vale? Que forman el canal. El stop loss vamos a llevarlo aquí, no aquí, cuidado, no lo peguéis aquí no, a la otra parte, a la parte más lejana, a la línea más lejana del canal, ¿me explico? Y le vamos a poner 1 a 1 en todas. Si aquí es un 2.35, pues aquí lo mismo, 2.35, allá tendríamos, ¿vale? Estamos en la hora, ¿eh? Estamos en gráfico de una hora, ¿eh? Pensar que aquí en esta operación es un 2,35 de ganancias, teniendo en cuenta que la operación saliera exitosa, con lo cual 2.35 con un 5x es un buen pico, ¿vale? No es poco, parece poco, pero no lo es, ¿vale? Caso contrario, a ver si encontramos algún caso y después ya empezamos con el backtesting. Bien, vamos a localizar un punto. Rotura, ya sabéis que una rotura no se considera rotura hasta que la vela no cierre y comience la siguiente vela, ¿vale? Creo que ya lo sabéis todos, pero bueno. Punto de entrada, os lo marco ahí primero. Abajo tenemos el color verde, sí, estupendo. Posición larga. Vale, si hacemos lo mismo que antes, ¿dónde tendríamos que llevar nuestro stop loss? Aquí, justamente pegado, aquí, ahí lo tenemos. Recordad, a la parte más lejana, a la línea más lejana del canal en el que estamos trabajando. No vayáis aquí y pongáis el stop loss así, porque al primer mechazo, vale, ahí. Si es 1 a 1 y aquí tenemos un 4.45, pues vamos a buscar ese 4.45 aquí también, a ver si lo atino. Ahí estamos, 4.45, ¿vale? Con lo cual aquí ya hubiéramos salido un profit. Esa es la estrategia. Creo que se ha entendido bastante bien. Entonces ahora sí, vamos a ir atrás al tiempo, vamos a ver hasta donde me deje la gráfica y vamos a hacerle un backtesting, pum, y después ya miramos resultados, ¿vale? Vamos a borrar todo, vamos para atrás. Estamos en, bueno, enero del 2022. Yo creo que está bien, ¿no? No sé si haré el backtesting completo o lo dejaré por la mitad, pero bueno, me parece bien empezar desde el principio, ¿vale? No coger ahí la última semana. Vamos a prepararnos a ponernos en posición, activamos
reproducción por barras, nos ponemos aquí. Perfecto, ya estamos, enero de 2022. Pues ahora sí, vamos allá con el backtesting. Bueno amigos, estoy sudando y todo, ¿eh? El resultado ha sido este, vamos a pasar a ir viéndolo ahora, ¿vale? Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. 38 operaciones, a ver, no he hecho hasta la actual porque, a ver, llevo ya un buen rato haciendo backtesting. He llegado hasta el, como veis aquí, hasta el 14 de septiembre y habíamos iniciado, os lo digo ahora porque no lo recuerdo, vale, habíamos iniciado en enero. Vamos a ir viendo un poco las operaciones, vale, las voy a pasar así un poco para que las veáis, vale, fijaros, acordaros la entrada a vela cerrada, no entrar aquí arriba porque eso no vale en un backtesting. Y en un backtesting no se puede hacer trampa porque es engañarse a uno mismo, ¿vale? A vela cerrada, 1 a 1, siempre tocando en la parte superior, como os comenté, de esta banda, ¿vale? Voy a ir pasando un poco rápido. Si habéis visto el principio del vídeo, sabéis las condiciones de la estrategia, no las voy a volver a explicar otra vez, ¿vale? A vela cerrada, ¿vale? Vamos a ir viéndolas, ¿vale? ¿Cuántas nos quedan? Ahí, ya están, creo que ya están, ¿no? Ah, no, quedan aquí más. Bueno, podéis hacer vuestro propio backtesting vosotros, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Recordad siempre a vela cerrada y llevando el stop loss hasta el final del canal en el que estamos trabajando, ¿vale? Todas igual. Me acuerdo de esta caída, me acuerdo de esta caída, como si fuese hoy. Vale, no quedarán muchas. Vale, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Hasta septiembre. Son, ya os digo, de enero a septiembre son 9 meses, si no me equivoco. Y estos son los resultados que me ha dado esta estrategia. De 38 operaciones, 31 aciertos y 7 fallos.
Vale, entonces bien, ¿se puede considerar una estrategia rentable? Lo que siempre digo, depende de manos de quién caiga la estrategia. Sin una buena gestión de riesgo ni de capital, es que no sales de enero, no sales de la primera semana y ya, pum, estás en el pozo. Con una buena gestión de riesgo, con paciencia, fijaros aquí hablamos ya de meses vista, ¿vale? 38 operaciones de enero a septiembre, 38 operaciones, que 38 operaciones una persona que hace scalping las hace en el día. ¿Me explico? Entonces esto no es para todo el mundo. El swing trading no es para todo el mundo. Esta estrategia es para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo porque trabajan, porque están cuidando a sus hijos, a su familia, lo que sea. X motivos. No es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque 38 operaciones en 9 meses a mucha gente le puede parecer desorbitado. O sea, desorbitado de poco, muy pocas. A un scalper, por ejemplo, que opera en un minuto, te hace 40 operaciones al día o 50. Vale, entonces por eso digo que no vale para todo el mundo. Mi opinión, os voy a dar mi opinión final. Me parece muy buenos números, sinceramente, siguiendo la estrategia a rajatabla. No andar bailando el stop arriba ni para abajo, ni haciendo cosas raras, ni martingalas, ni secuencias de Fibonacci, ni tonterías. No, porque eso es lo que lleva al final al fracaso. Vale, estos son los datos que me arroja a mí. Os invito hasta aquí a que le hagáis backtesting vosotros y a ver cuáles son vuestros resultados. Bueno, en este tramo que yo he hecho ya lo habéis visto, ¿vale? Pero podéis coger otro tramo, podéis coger otras temporalidades, ¿por qué no? Sé yo que mucha gente, eso de operar en una hora, 38 operaciones casi en un año. Bueno, si 38 operaciones son de enero a septiembre, pongo un total de más o menos unas 50 operaciones al año, ¿vale? Si son pocas, se pueden probar en temporalidades de 15 minutos, por ejemplo. Ahí ya van a aumentar el número de operaciones. También van a disminuir el número de profit en cuanto a cantidad, porque el precio se mueve en un rango más pequeño, ¿vale? Hay que ir calibrando esas cosas. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, como siempre. Como os digo, hoy es el primer día que pongo la camarita, ¿vale? Así que os pido que me deis un poco de tiempo, ¿vale? A que me acostumbre, porque esto es algo nuevo para mí. Yo no soy actor, yo soy trader y soy un trader del montón, nada más. Y nada más, amigos, si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, os lo agradezco de verdad, un comentario, nada que decir. Nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.